Muy bien. Entonces, chicos, en este momento ya estamos grabando. En este momento yo les mandé un taller. Ese taller es este taller que está acá, este taller que ustedes recibieron, y recibieron un archivo que se llama rúbrica. Esa rúbrica tiene muchos grupos, pero lo más importante de esa rúbrica la rúbrica no es un formato, no es un formato para que ustedes trabajen sobre él, no, 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 no. Una rúbrica es un formato que les especifica a ustedes qué es lo que yo voy a evaluar. Les da como un criterio de lo que debe tener o no debe tener el trabajo. Entonces la rúbrica, digamos que aquí tiene una nota total y aquí tiene una nota de trabajo que será la asignada al trabajo que ustedes hagan en el momento en el que lo entreguen. Pero ¿qué debe tener? Que cuando yo voy a hacer la incertidumbre de mi instrumento de medición debe tener descripción de uso previsto del instrumento. ¿Eso es evaluado? No. Pero la descripción de uso previsto tiene tipo de instrumento, clase de instrumento, marca de instrumento, analítico de apoyo, analizador de Lisa, Víctor Manuel, es decir, todo lo que debe tener y si cumple o no cumple. Si yo todo eso lo tengo, la profe tiene que calificarme lo que yo he colocado. Una rúbrica es como una plantilla que me dice a mí qué es lo que me va a evaluar la profesora. ¿Entendido? Es decir, esta rúbrica se las paso como una fuente de información para ustedes, para que sepan qué es lo que voy a evaluar en el taller de incertidumbre. ¿Quedó claro? Sí, profe. Eso, chicos. Entonces, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es el taller? El taller, chicos, significa que ustedes, por medio de este taller, van a hacerme la estimación de la incertidumbre de este instrumento y del método analítico que vamos a correr con datos que están acá para este instrumento. Entonces, ustedes cogen el instrumento y a este instrumento le hacen la estimación de la incertidumbre y con esta estimación de la incertidumbre, yo sé que no me lo van a entender ahorita, escúchenme, van a utilizarla para estimar la incertidumbre del método analítico. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos dos incertidumbres, la del instrumento y la del método analítico. ¿De dónde se saca la información para la incertidumbre del instrumento? De este título hacia arriba. Toda esta información es la información disponible para el instrumento. Profe, pero qué información tan poca. No necesitan más. ¿Ok, chicos? No necesitan más. Ahora, esta es la incertidumbre del método analítico. Aquí sí necesitan más información. Entonces, aquí hay más información. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Conclusión, chicos, ojo con lo que les voy a decir. Miren que les estoy grabando la clase para que quede claro todo lo que les estoy diciendo. Si no hay información en este documento que ustedes necesiten, colocamos ND, no disponible. ¿Me entendieron lo que les acabo de explicar? Sí, profe. Con eso, chicos, significa que si yo tengo una rúbrica y la profesora me está pidiendo algo en la rúbrica, pero no tengo la información, quiere decir que no la voy a colocar porque no la tengo. No, tengo que colocar el dato, la casilla donde debo ir esa información y simplemente voy a colocar no es disponible. ¿Por qué? Porque no la tengo disponible, pero debería tenerla para hacer la estimación. ¿Quedó claro lo que les acabo de decir? Ahora, ¿cuál es el taller? El taller es que ustedes van a hacerme un formato en Excel donde van a estimar la incertidumbre de este equipo y del método analítico. ¿Quedó claro lo que van a hacer en el taller? Sí, profe. Pero me pueden repetir qué pena. Es que estaba... Claro, con mucho gusto, Michael. Y para todos. La idea del taller es que ustedes me van a hacer un formato en Excel por grupo, donde en ese formato me van a cuantificar, a estimar la incertidumbre del instrumento y la incertidumbre del método analítico. Entonces, ¿qué debe tener ese formato de Excel? Hombre, pues todo lo que la profesora me dice para que quede claro, donde especifico la clase del instrumento, la marca del instrumento, el fabricante, luego cuando la incertidumbre técnica, entonces cuando el mensurando, el alcance de medición, el instrumento de medición, las características metrológicas, la veracidad, pero no es que ustedes me digan, ay, no, entonces la veracidad, entonces coloco una casilla magnitud y la dejo abierta. No, 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 yo lleno el error asociado, yo coloco error y coloco el valor del error. Unidades asociadas, coloco unidades asociadas y las unidades que corresponden al método analítico o al instrumento, en este caso a la técnica. La repetibilidad del método analítico. Así es,
¿Me entendieron, chicos, lo que les estoy pidiendo que hagan en el taller? Sí, profe. Eso, entonces, el taller es entregar un formato en Excel en el cual ustedes, con ese formato que yo entienda para poderlo evaluar, tenga todo lo que dice la rúbrica y que con ese formato ustedes calculan la incertidumbre del instrumento y la incertidumbre del método analítico. ¿Quedó claro qué es lo que me van a entregar como taller? ¿Alguna duda, chicos? Yo entiendo, profe, que es crear un formato en Excel en donde se consignen, digamos, todos los parámetros asociados al instrumento y al método. O sea, Y con el todo, cual, y por medio del cual también hagan la estimación de las incertidumbres asociadas. eso, entonces la estimación de la incertidumbre va incluida ahí Ajá, en ese formato. ¿Cierto? exactamente. Ujú. Ok. Es decir, no vayan a hacer lo que han hecho otros grupos, que cogen la rúbrica que yo les paso y me comienzan a llenar la rúbrica. No, esta rúbrica es un parámetro para que ustedes sepan qué es lo que yo les voy a evaluar. ¿Entendido, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto, chicos. Muy bien. Entonces, ya habiendo explicado, ojo, chicos, les voy a explicar por qué la intención de entregarles el taller antes de la clase y antes de estas dos clases que siguen. Es porque con estas dos clases vamos a ver cómo se estima la incertidumbre y necesito yo que ustedes tengan muy claro, chicos, que ustedes tengan muy claro qué de lo que vamos viendo en la clase ya les va ayudando a hacer la estimación de su taller, es decir, a hacer el desarrollo del taller. ¿Por qué? Les explico ahora sí más claramente. ¿Por qué, chicos? Porque en este momento estamos en esta clase, que es un taller, que estamos viendo el taller, estamos aprendiendo cómo se estima, esta clase que nos queda incertidumbre, que espero yo terminar el tema, y nos queda la evaluación del 18. Entonces sus compañeros me dijeron, profe, entonces el taller se entrega el mismo 18. Yo les dije, por ahora, esa es la fecha que se tiene estimada para la entrega del taller. ¿Estamos de acuerdo? Pero sus compañeros me dijeron, profe, pero es que nosotros tenemos clase hasta, y se lo estoy mostrando acá, nosotros tenemos clase hasta el 22. Y yo les dije, chicos, yo no me puedo comprometer hasta que yo le escriba a la profesora Street y le diga que si es posible recibirles el taller el 22 y no el 18. Eso porque algunos estudiantes prefieren entregar el taller el 22. Yo creo, chicos, que si ustedes hacen el taller, como la evaluación, y lo voy a decir aquí claramente, como se los dije a sus compañeros, el parcial, igual que los otros parciales, chicos, no es de cálculos, es de definiciones y conceptos. Pero el hecho de que el parcial sea virtual y sea de definiciones y conceptos no significa que sea una pregunta con una respuesta cerrada lógica. No, son una pregunta que tiene respuestas cerradas, pero que tiene respuestas equivocadas. Como dicen ustedes, la trampita para que ustedes me muestren a mí que tienen claro el concepto de lo que es la incertidumbre y sus definiciones. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el parcial que se va a hacer no tiene cálculos. Si tiene cálculos son muy sencillos, son fáciles de hacer. Pero lo más importante es que lo que más evalúa el parcial son conceptos. ¿Quedó claro lo que acabo de especificar acá? Sí, señora. Entonces, y como me dijo una compañera de ustedes, profe, y en el parcial tú vas a estar con nosotros en el parcial. Sí, en el parcial yo voy a estar igual en un aula de Meets, como he estado en los otros parciales. Yo espero en el aula de Meet la hora mientras se presenta el parcial. Yo estoy conectada y si ustedes tienen dudas, la idea es que ustedes no se conecten a Meets, sino que ustedes se conecten a Moodle, presenten su parcial. Pero si tienen dudas, ustedes saben que yo voy a estar en Meets, en el link que yo les voy a, o que les asocié. Venga, yo miro que yo ya se los haya asociado a ustedes a esa clase. Espérenme un momentico, yo ya les digo. Es para sí, ahí está ya el enlace. Está programado hace mucho tiempo. En ese mismo enlace yo voy a estar con ustedes en línea. En la hora del parcial voy a estar toda la hora o la hora y cuarto con ustedes todo el tiempo ahí. Si ustedes tienen dudas, ustedes simplemente entran al link y me preguntan la duda. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Juan Manuel, te escucho. Hola, profe. Con respecto al parcial pasado, las notas y, por ejemplo, si puede haber una revisión, ¿eso cuándo sería? Juan Manuel, las notas las tenían ustedes, el sistema se las daba.
después de presentar el parcial. Sí, entonces las notas que salían ahí son las notas definitivas. La del parcial, no la Ujú. definitiva, sino la del Pues parcial. sí, definitiva del parcial. Ajá. Sí, Y una exacto. y una revisión, porque, profe, pues, al menos hablando con mis compañeras, no nos fue como muy bien, o no sé si los otros compañeros, al menos con respecto al primer parcial, entonces sería, yo digo que pertinente una revisión. No sé qué opinan los otros compañeros en general. Ah, bueno, yo no veo problema. Nos podemos reunir en un horario distinto y les hago una revisión. Pues la revisión es muy sencilla porque es como ver las respuestas acertadas y no acertadas, ¿cierto? Y ya. Pero yo tengo una observación. Juan Manuel, para hacer estos parciales a nivel virtual, nosotros docentes tuvimos que hacer una base de datos de muchas preguntas. Entonces, digamos que yo hago una revisión, por ejemplo, de tu parcial, Juan Manuel, y tu parcial puede ser representativo para ti, y algunas preguntas de las tuyas pueden ser representativas para uno u otro, u otros compañeros, pero no para todos. Entonces, cuando tú me dices hacer revisión del parcial, sería que yo cogiera todas las 300 preguntas que están en la base de datos, que son aleatorias y que le salen, a ti te salen unas, a otro compañero le salen otras. Entonces, sería una revisión muy grande. Entonces, ¿yo qué les propongo? Yo propongo que los que tengan ganas de revisar el parcial se presenten ese día y no a todos les podría hacer la revisión, sino que cojo unos parciales y a esa persona le analizo en cuáles se equivocó, le doy la explicación de por qué fue equivocada la respuesta, pero no lo puedo hacer con todos porque serían 300 preguntas que tendría que analizar para todos. ¿Sí me entiendes? Sería un proceso muy largo. Esto se debe al proceso de la virtualidad. ¿Qué hacemos nosotros los docentes? Hacemos una serie de bases de datos de preguntas donde Juan Manuel a ti te salen 30, a Michael le salen 30, a Sergio le salen 30, que algunas de ellas van a ser repetidas para Michael, algunas otras van a ser repetidas para Sergio, pero no todas son iguales. Entonces, si yo te reviso el tuyo, va a haber preguntas que Michael no va a tener claras, porque no revisé su parcial, sino el tuyo. Entonces, y si yo me pongo a revisar todas las 300, se nos va un tiempo muy largo. Eso se debe, ¿por qué se hace así? Porque con esa aleatorización de las preguntas se busca que ustedes, discúlpenme lo que voy a decir, es una realidad, ustedes lo deben saber, ustedes se comuniquen entre menos posible las respuestas entre las preguntas, porque hay muchos métodos en virtualidad de comunicarse la información. Entonces, y hay otra cosa, hay preguntas que se parecen mucho, pero la respuesta no es exactamente la misma, porque yo le puedo cambiar un no por un sí, una palabra, y eso cambia la respuesta. Entonces, a veces eso evita que ustedes, digamos, perdónenme lo que estoy diciendo, puede aplicar para ustedes, puede que no aplique, es un común, ¿cierto? Es un comportamiento común, hace que evite que ustedes no analicen su pregunta, sino que a veces como se confíen y pidan la respuesta a otros compañeros por medio del WhatsApp, por medio de comunicaciones digitales y no analicen su pregunta y tal vez sea equivocada porque no se fijaron que la pregunta de ustedes no decía lo mismo, sino que tenía un no por allá metido o en vez de decir el sí, decía el no y eso es lo que hace o evita que yo sepa si ustedes realmente contestaron conscientemente su parcial. Entonces, Juan Manuel, yo lo puedo hacer, pero no lo podría hacer con todas las preguntas porque no me daría el tiempo. Entonces, es lo único que les puedo ofrecer. Yo les ofrezco un día una asesoría, pero les reviso ciertos parciales, no todos. ¿Sí me entiendes por qué? Sí, profe. Exacto. Entonces, lo que podemos hacer es que si quieren, yo la próxima clase les defino un horario en el cual les pueda revisar el parcial y a los que les interese, es decir, a los que tengan muchas dudas, porque no a todos los podría hacer. Y los otros pueden estar ahí, pueden escucharlo, con eso aclararán una o dos o tres dudas de algunas preguntas, pero no, y lo más importante, aclaran conceptos, pero no necesariamente aclaran su parcial. Eso es lo que yo les puedo ofrecer. ¿Sí te parece, Juan Manuel? Sí, profe. Pues tocaría ver quién está interesado, aparte de mí, en revisar el parcial. No, Juan Manuel, sencillo. La próxima clase les doy un horario de asesoría y el que se presente a ese le hago la revisión, pero no a todos. Por ejemplo, si se me presentan todos, no lo podría hacer a todos, pero lo trato de hacer. ¿Sí me entiendes? Eso Sí. es. Perfecto. Entonces quedamos así. ¿Ok? Listo, muy bien. Entonces, chicos, quedó claro que este taller lo mandé para que vayan
a partir de la clase de hoy, empezando a mirar cómo desarrollarlo. ¿Y cuál es la idea, chicos? La idea es que a partir de la próxima clase haya muchas, muchas preguntas. No importa que nos demoremos un poquito más, lo importante es que haya muchas preguntas. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe, me imagino que por supuesto es en grupos el taller. Sí, sí, Michael, siempre. Todos los Ok, trabajos conmigo son en grupos. listo, profe. Eso, me encanta esa pregunta y esa claridad, Michael. ¿Listo? Perfecto. Chicos, la clase pasada quedamos en esta diapositiva. ¿De acuerdo? Sí, Perfecto. En esa diapositiva yo les decía, chicos, nosotros tenemos un intervalo de medición, sea en un instrumento o sea en un método analítico. En ese intervalo de medición vamos a tener una zona que le quitamos la incertidumbre y se llama zona de conformidad y decimos que siempre que esté en esta zona va a ser conforme, es decir, dentro de especificaciones, pero si se sale de ese intervalo de medición vamos a decir que está fuera de especificaciones y si se sale de la incertidumbre, más o menos de incertidumbre, vamos a decir que es no conforme. Y a esto las vamos a empezar a entender como reglas de decisión. No las conocemos cómo se aplican, pero ya las vamos a empezar a conocer como reglas de decisión y tienen unas fórmulas que no se preocupen ahorita por entenderlas, las vamos a entender cuando entendamos en la próxima clase las reglas de decisión. Pero por ahora quiero volverlo a repetir, esta figura la vamos a volver a ver otra vez, ¿ok? No se preocupen, yo quiero es que queden claro cuándo están dentro de especificaciones en zona de conformidad y cuándo no, ¿ok? ¿Es claro, chicos? Muy bien. Entonces, lo único que yo quiero decirles es que siempre que nosotros vamos a estimar una incertidumbre, nos acogemos a una probabilidad. ¿Qué es una probabilidad, chicos? Si nosotros tenemos un comportamiento normal, hay una probabilidad muy alta de que los valores estén dentro de esta campana de Gauss. Siempre que nosotros vamos a mirar la dispersión o la variabilidad de un mensurando, siempre estamos basándonos en términos de probabilidad. Entonces, siempre que nosotros hagamos este tipo de cosas, tipo de términos, vamos a decir que tenemos una probabilidad. Entonces, que cada elemento que pertenezca a la dispersión de los datos o a este espacio muestral tiene una probabilidad definida. Y eso es lo que nos dice que nosotros podemos tener un error, que está acá, una varianza, una covarianza, es decir, una dispersión de los datos, pero eso todo se debe a una probabilidad. Hombre, que generalmente cumple con una distribución normal, pero es una probabilidad de que los datos estén ahí, siempre. Todo en la vida, los fenómenos, el trabajo, el amor, todo tiene una probabilidad. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Es lo único que yo quiero que ustedes sepan. Con esta diapositiva no quiero que les quede otra cosa diferente clara. ¿Quedó claro? Muy bien. sí, profe. Entonces, chicos, como ya sabemos que todo tiene una probabilidad, yo les voy a enseñar que hay, no les voy a enseñar todos los métodos, les voy a enseñar que hay 4 métodos para estimar la incertidumbre. El método que ustedes van a aprender conmigo se llama el método ISOGAM o bottom-up. Ese es el método que ustedes van a aprender conmigo. Y se llama bottom-up, chicos, porque cogemos desde el mensurando, es decir, desde abajo, desde una jerarquía metrológica baja y vamos a subir, como hicimos la trazabilidad. ¿Sí lo recuerdan ustedes? Que cogíamos la trazabilidad del mensurando y subíamos hacia la mayor jerarquía que era el Sistema Internacional de Unidades. Lo mismo hace la metodología para la estimación de la incertidumbre bottom-up o ISOGAM. Esta estimación de la incertidumbre por la metodología bottom-up o ISOGAM está disponible en inglés en Internet. Ustedes entran a la oficina de BIPM, a la oficina de pesas y medidas de Francia, y ella les ofrece el documento en inglés de cómo se hace la bottom-up de forma gratuita. Claro, el documento se baja, está en Internet, y es la misma que yo les voy a enseñar. ¿Quedó claro? Entonces la que vamos a aprender aquí se llama bottom-up. Y como lo dice literalmente su nombre, es de abajo hacia arriba, del mensurando hacia arriba, como cuando hacíamos la trazabilidad. Hay otra metodología que se llama la metodología. Chicos, discúlpenme. Esta metodología bottom-up es la que utilizamos o la que hacemos o la que estimamos o la que utilizamos para estimar la incertidumbre los analistas, los que hacemos ensayos. Dentro de los laboratorios de ensayo están inherentemente los laboratorios de diagnóstico clínico o médico, ¿cierto? Que son ustedes. Entonces, nosotros utilizamos la bottom-up o la ISOGAM. Ahora, hay otra metodología para estimar la incertidumbre que se llama la global o top-down. Esta top-down es dada por unas instituciones
con jerarquía meteorológica muy alta en el mundo, se llama Eurolab, Euraken, ¿cierto? Y otros institutos, dentro de los cuales esta metodología la utilizan los fabricantes. Y como lo dice literalmente su nombre, es desde arriba hacia abajo. Ellos se van desde la mayor jerarquía y buscan la jerarquía de lo que, del mensurando. Esto lo hacen los fabricantes porque ellos están desarrollando instrumentos o están desarrollando métodos de medición. Entonces ellos empiezan con una jerarquía, con una incertidumbre muy pequeñita, y esa jerarquía va alimentando otras jerarquías, otras incertidumbres, la cual termina siendo mayor que la de mayor jerarquía, que es menor. Entonces, al contrario, una incertidumbre mayor y terminan con una incertidumbre menor, que es la del mensurando que ellos quieren medir o el instrumento que ellos quieren fabricar. Entonces, esta metodología top-down va de arriba, de mayor jerarquía, menor incertidumbre, a mayor incertidumbre, la del mensurando o la del instrumento. Entonces, esta global o top-down se utiliza para los fabricantes o la gente que desarrolla métodos analíticos. ¿Alguna vez ustedes podrán utilizar la top-down? Sí. En el momento en el que ustedes en un laboratorio desarrollen un método de cero, de nuevo, ahí tienen que utilizar la top-down. Yo no les voy a enseñar la top-down, que quiero que quede claro, pero si ustedes entienden los conceptos de cómo se estima la bottom-up, ustedes pueden fácilmente acoger el procedimiento para la top-down y conociendo los conceptos pueden desarrollar la top-down. ¿Quedó claro lo que les acabé de decir? Sí, profe. Muy bien, chicos, pero no voy a enseñarles la global, pero conociendo los conceptos y aprendiendo la bottom-up, se puede hacer la top-down. Estoy dando un poquito más, pero se puede hacer. Ahora, existe otra metodología que se llama diferencial o transversal. Y esta diferencial o transversal, como dice literalmente su nombre, chicos, es transversal a las anteriores metodologías. ¿Qué quiere decir? Hombre, profe, yo tengo un método analítico que es el que utilizo, que ya le tengo una incertidumbre, pero en este momento voy a utilizar ese método para otro, como hacemos en los laboratorios de investigación. No tenemos un método analítico para medir fósforo, pero sabemos que hay una metodología para aguas, entonces voy a tratar de coger esa metodología de fósforo para aguas y voy a mirar cómo hago para validarla para lo que yo necesito, que es mi matriz. Entonces, estoy desarrollando un método, pero con una metodología que ya está dada, es decir, un método que ya está definido, pero que le estoy haciendo cambios en su medición, en su alcance de medición. Entonces, estoy desarrollando en términos muy mínimos otro método. Entonces, utilizo combinación de ambas metodologías. Utilizo lo que me pueda servir lógicamente de la bottom-up y le aplico conceptos de la top-down porque estoy desarrollando. ¿Cómo cuáles? El número de datos que se utilizan. ¿Cómo hago para validar ese método? ¿Cómo hago para verificarlo? ¿Qué número de datos necesito porque lo estoy desarrollando y no hay en la literatura un método que me dé valores de él? ¿Quedó claro, chicos? Entonces, es un método donde yo combino partes de las dos metodologías anteriores porque en determinado momento me puede servir. Porque puede ser que el método ya esté, pero yo lo quiera modificar, quiera desarrollar con ese mismo método otra matriz, otra medición. Entonces tengo que utilizar o combinar lógicamente de manera técnica y sólida partes de las dos metodologías. ¿Quedó claro? Sí, profe. Gracias, Michael. Y la última, chicos, que es la simulación de Monte Carlo. La simulación de Monte Carlo, chicos, es como cuando yo les mostraba a ustedes R o cuando les mostraba Design Spare, que tienen lo que se llama la simulación de Monte Carlo. Y ojo con lo que les voy a decir. Una cosa es hacer diseño de experimentos, que yo les dije que no se necesitaba un conocimiento estadístico fuerte, porque el diseño de experimentos lo más importante es que usted aprenda a coger los datos de confiabilidad y de varianza y analice, y la herramienta es muy amigable y usted ahí no necesita tener una base estadísticamente sólida, muy fuerte. Pero cuando hacemos estimación de incertidumbre por medio de un software estadístico, ahí, ahí sí tenemos que tener una alta conocimiento estadístico. Es decir, yo no voy a aplicar simulación de Monte Carlo porque sí y porque porque me dijeron que era más fácil, pero yo no teniendo una base fundamental estadística fuerte, porque puede ser que lo que me dé la simulación sea errado y yo no me dé cuenta y lo que voy a reportar es errado. Tengo que tener una base sólida estadística muy fuerte y por eso es que les coloco ese carita sonrojada,
porque aquí sí necesito no solamente un alto volumen de datos, sino un conocimiento alto en estadística para que lo que yo reporte con él sea correcto o sea errado, o no sea errado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Pero se puede hacer, sí. ¿Es rápido? Sí. ¿Con una simulación de Monte Carlo yo puedo estimar la incertidumbre en menos de un minuto? Sí. Pero tengo que saber que lo que está haciendo la simulación de Monte Carlo sea correcto. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe, con las competencias que se entregan en esta carrera respecto a bioestadística, ¿sería suficiente para aplicar este método o se requiere ir mucho más allá, digamos, en el conocimiento estadístico? Michael, te lo voy a responder desde tu formación como microbiólogo y desde mi formación como ingeniera química, no como magíster ni como doctora, ni como docente de estadística, porque yo he enseñado estadística. No, Michael. Con los conocimientos de bioestadística que tú adquieres en una carrera profesional, no tienes las bases para hacerlo. Esa es mi respuesta. Ok, muchas gracias, profe. Ahora, ¿sí lo puedes hacer? Uy, perfecto, Michael. Solamente escoger un libro de estadística y entender bien los fundamentos de la simulación de Monte Carlo, entender bien los fundamentos de cómo se hace la metodología. Lo más importante, tú tienes tu formación de microbiólogo y vas a aprender cómo estimar la incertidumbre y vas a poder comparar. Si aprendes y estudias la simulación de Monte Carlo, ¿cómo puedes comparar los dos? Porque siempre que uno hace una simulación de Monte Carlo tiene que tener una forma de comparar que lo que está obteniendo por el software es correcto, ¿cierto? Entonces, lo que tú tienes en tu conocimiento como microbiólogo es impresionantemente y eso es necesario y eso no lo puede hacer ninguna otra persona, diferente a ustedes que son microbiólogos y están formados con la formación que ustedes tienen. Es decir, eso es esencial. Pero en este caso, con la simulación de Monte Carlo, tienes que tener una base fuerte estadística muy sólida. Y en este caso, la pregunta que tú me hiciste, no, ni yo como ingeniera química lo tuve en el momento en que me gradué, ni tú como microbiólogo vas a tener una base fuerte en simulación de Monte Carlo como para decir que lo puedes hacer sin dudarlo y sin saber que el resultado que él te va a dar es erróneo o no. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. Entonces, la simulación de Monte Carlo es una herramienta muy buena. Les cuento algo así. Yo evalué hace poco una, una estimación de la incertidumbre para validar, no para validar, para hacer ensayos de actitud con el método del COVID. Y las instituciones que hacían esto eran el Instituto Nacional de Meteorología y el Instituto Nacional de Salud de Colombia. Y cuando yo se los evalué, les dije que no era correcto, porque primero es un método analítico cualitativo y segundo, les faltó mucha definición de parámetros de desempeño meteorológico para hacer la validación o el ensayo de actitud de los métodos para medir el COVID, es decir, para la PCR. ¿Okay? Entonces, con eso les digo que en nuestro país estamos muy, muy por debajo es decir, puede ser una buena herramienta, pero en el momento que yo lo voy a utilizar, tengo que saber utilizarlo muy bien para no ser un instituto de tanta importancia y no utilizarlo como se debe. ¿Sí me entienden, chicos? Es decir, por lo menos mínimo debo hacerlo bien. Entonces, con eso lo que quiero decirles es que si uno lo va a hacer por el método de Monte Carlo, como mínimo debe estudiar bastante. Muy bien, entonces chicos, la conclusión es, para la simulación de Monte Carlo necesitamos muchos datos, por lo mínimo menos más de 30. Listo, más de 30. Entonces, ¿cómo es el proceso para estimar la incertidumbre, chicos? En el proceso de la estimación de la incertidumbre, yo quiero que ustedes se paren aquí donde está el laboratorio clínico. ¿Ven mi mouse? Sí, profe, se ve. Muy bien, entonces en el laboratorio clínico nosotros vamos a tener materiales de referencia o calibradores reactivos y sistema de medición. Con esos nosotros tenemos una incertidumbre que nos reporta el material de referencia. Y con estos datos nosotros aplicamos un procedimiento de medición. Con ese procedimiento de medición estimamos el sesgo, sea que lo podamos definir o no, o estimar o no. Y con ese sesgo calculamos o estimamos con la variabilidad la incertidumbre de la medición y con esa incertidumbre de la medición ya podemos hacer todo lo que vamos a aprender en estas dos clases, que se llama primero evaluar la incertidumbre combinada y luego con la incertidumbre combinada evaluar la incertidumbre expandida, que es lo que nosotros reportamos, que es la misma incertidumbre combinada multiplicada por un factor de cobertura K2, que ya se los voy a explicar.
que es lo que me da un nivel de confianza en el mensurando que yo estoy reportando. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, profe. Profe, ¿cuál sería la incertidumbre típica o estándar? ¿Esa primera No, a la derecha? ¿O qué? no, Michael, ahorita te lo voy a responder. Ah, Listo, ok. ya te lo voy a responder. La cuestión es que yo quiero, nos paramos desde acá. Si yo soy un fabricante, yo me voy de el mensurando, yo me voy de acá, de material, yo soy de laboratorio clínico, yo me voy del mensurando hacia arriba, a buscar el material de referencia, hacer comparación con el material de referencia. ¿Listo? Entonces es como cuando medíamos la trazabilidad. Yo me iba a buscar los datos de los fabricantes, me iba a buscar los datos de mayor jerarquía metrológica. En la trazabilidad hacíamos eso, teníamos el mensurando y la trazabilidad, comparábamos nuestra trazabilidad para irnos hacia arriba, hacia la mayor jerarquía, en este caso trazabilidad metrológica, hacia el Sistema Internacional de Unidades. Cuando hacemos la estimación de la incertidumbre, la incertidumbre calculada combina mucha jerarquía, muchas incertidumbres que tienen una alta jerarquía en la medición. Y con esa incertidumbre hacemos la corrección. Pero esa corrección nosotros la venimos aplicando desde hace mucho tiempo, pero con la desviación estándar. Y entonces lo que quiero enseñarles con esto es que lo que nosotros hacemos es de aquí para abajo, pero cuando estimamos la incertidumbre nos vamos de abajo hacia arriba. Lo mismo que hacemos con la trazabilidad. Y eso es lo que vamos a aprender. ¿Es claro lo que les acabo de decir? Muy bien. Entonces, chicos, para no dejarlos como tan en el aire con la metodología de Monte Carlo o cualquier otro tratamiento estadístico, todos los tratamientos estadísticos se refieren a un ajuste. Generalmente la mayoría de los tratamientos estadísticos hacen regresión de mínimos cuadrados o análisis de varianza, es decir, ANOVAs. Ellos son generalmente modelos de calibración basados en métodos estadísticos que proceden de variables aleatorias a corto o a largo plazo. Son estadísticas de los resultados de comparaciones que se hacen por medio de un software. Entonces, hay una estimación que se hace por medio de diseños experimentales que me dan a mí unos valores que son consistentes. Pero lo que quiere decir es que esto depende de un número de valores muy alto. Y lo que les decía ahorita, no solamente es que yo tenga estos software y que tenga el conocimiento que ustedes tienen, sino que la desventaja que tiene la metodología de Monte Carlo es que mi parte fuerte de estadística tiene que ser demasiado sólida para yo saber que lo que me está reportando cualquier software que yo utilice es correcto, como para no dejárselos tan en el aire, ¿ok? Tan en el aire. En este caso, ahí sí yo no recomiendo un uso de herramienta estadística, a no ser de que se tenga un conocimiento estadístico fuerte. Hombre, que no es imposible, no, nada es imposible, chicos. Si yo me decido estudiar y aprender a calcular la incertidumbre por medio de software estadístico, lo puedo hacer y me vuelvo un berraco. Y después de que lo hago, que le dediqué 2 días, 3 días, me le dediqué completamente, lo soy capaz de hacerlo, pero lo hago bien. Pero no es hacerlo a medias, ni hacerlo mal. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que quiero es decirles que hay una desventaja y es que el conocimiento estadístico aquí sí es muy importante. Es la única desventaja que tiene este método. ¿Ok? Para ya entrar en materia, ¿cómo se hace la estimación de la incertidumbre por medio de la metodología GAN-ISO? O lo que ustedes van a conocer aquí, bottom-up. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿qué información requerimos? Requerimos de un modelo para la expresión del mensurando. Ustedes me van a decir, profe, ¿pero un modelo? Sí, chicos, les voy a hablar del modelo. Todo lo que nosotros llamamos modelo se llama modelo de medición. Y ese modelo es que nosotros tenemos un mensurando que es Y con unas variables independientes, una o varias variables independientes, que midiendo esas variables independientes yo puedo obtener a Y por medio de un modelo de medición. Me voy a algo que ustedes conozcan. Me voy a la espectrofotometría, chicos. La espectrofotometría, cuando nosotros hacemos la validación o la verificación, nosotros calibramos o validamos el método por medio de la linealidad. Ese método de linealidad me hace un ajuste de mínimos cuadrados buscando encontrar el mejor ajuste, y ese mejor ajuste me lo da un coeficiente de determinación que me dice qué tan bueno es ese ajuste, y que teníamos un criterio de ese coeficiente de determinación que nos decía que era mayor a 0.98. Ese ajuste, ese modelo me dice que, por ejemplo, un modelo de medición es Y igual a MX más B, donde M y B van a ser características de la medición que yo esté haciendo o de la parte analítica experimental de lo que yo hago.
y qué es lo que hace que cada curva sea única y definida para esa parte experimental o para mi experimento. Entonces, ese, por ejemplo, es un modelo de medición. Entonces, ¿me entienden lo que es expresar el modelo del mensurando? ¿Me entendieron? Sí, profe. Perfecto. Cuando ya tenemos el modelo, nosotros hacemos la estimación de cada variable independiente para poder estimar el mensurando. Y ese mensurando va a tener una incertidumbre típica o estándar. Y aquí te voy a contestar, Michael. Una incertidumbre típica o estándar. Esa incertidumbre típica o estándar la vamos a denotar con U minúscula. U minúscula. Ese es su índice y significa que esta incertidumbre va afectada por las variables independientes, pero se denota con una U minúscula. Y ojo con lo que les voy a decir, una incertidumbre típica o estándar, acá no. Una incertidumbre típica o estándar es una incertidumbre que depende de mi parte experimental. Michael, ya te voy a terminar de responder qué es una incertidumbre típica o estándar. Ya te voy a terminar de responder. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cuando ya tenemos una estimación de las variables independientes y queremos hacer una propagación, una ley de la propagación o la expansión de Taylor, esta ley de la propagación, miren la fórmula, esta es la fórmula matemática. Esta es la forma en que nosotros propagamos las diferentes componentes de la incertidumbre en la expansión de Taylor, lo que llamamos la ley de la propagación. Y miren, esta es la fórmula matemática. Yo les voy a enseñar cómo se aplica. No se tienen que aprender las derivadas parciales, pero esta es la forma en cómo se deduce la ecuación que ustedes van a utilizar. Es correcto, ustedes no van a utilizar esta ecuación matemática, sino la ecuación aplicada. Pero esta es la expansión de Taylor, esta es la real expansión de Taylor. Entonces, es así como calculamos la incertidumbre combinada. Entonces, cuando nosotros aplicamos la ley de la propagación, es decir, esta expansión de Taylor, vamos a tener algunas dificultades, pero en metrología esas dificultades las vamos a aprender a manejar por medio de decisiones que ya se han tomado en metrología. Entonces, por ejemplo, ¿qué dificultad tiene esta expansión de Taylor? Tiene que utiliza derivadas parciales, que involucra cálculos complejos. ¿Cierto? Entonces nosotros no vamos a tomar esos derivadas parciales, sino que vamos a tomar estimaciones en lugar de esperanzas. No vamos a hacer las derivadas parciales, sino que vamos a tomar los valores que vamos a estimar por medio de distribución de probabilidades asignadas a cada variable. Entonces nos vamos a evitar hacer esta derivada parcial, pero porque ya hay gente que ha demostrado que haciendo la derivada parcial se logra la ecuación que vamos a utilizar. Dice, las esperanzas, varianzas y covarianzas no se conocen ni se deben estimar. Nosotros no vamos a utilizar las esperanzas, las varianzas, las covarianzas porque no se conocen, sino que vamos a utilizar los datos que conocemos. Las desviaciones estándar, sea tipo B o sea tipo A, ya les voy a explicar qué es tipo B o tipo A en lugar de varianzas. Es decir, vamos a utilizar lo que nosotros podemos cuantificar de la variabilidad de nuestra medición. Ahora, es mucho más complejo si se involucran cocientes o multiplicaciones, como en el caso de microbiología, y algunas determinaciones químicas. Nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, información obtenida de parámetros o de información disponible del método analítico, como son errores aleatorios, materiales de referencia, entre otros, que nos van a evitar hacer cálculos complejos. Entonces, con esto les quiero decir que esta es la ley de la expansión de Taylor o la ley de la propagación, y matemáticamente es así. Si yo lo quisiera hacer, lo puedo hacer así. Si lo deduzco matemáticamente, vamos a llegar a la misma ecuación que yo les voy a enseñar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, a partir de este momento, chicos, vamos a empezar cómo se estima la incertidumbre. Y vamos a hacerlo por medio de la metodología GISO-GAN. Entonces, para hacerlo por medio de la metodología GANISO, discúlpenme chicos, tengo la lengua medio enredada, GANISO, nosotros tenemos que conocer que la metodología bottom-up o GANISO tiene definidas dos tipos de componentes de la incertidumbre, una componente tipo A y una componente tipo B. Una componente tipo A y una componente tipo B. ¿Por qué se hace esa clasificación, sea componente tipo A o componente B? Ojo con lo que les voy a decir. El hecho de que sea tipo A o tipo B no implica que ninguna diferencia en la naturaleza entre las componentes que voy a utilizar para la estimación. ¿Qué quiere decir? Hombre, que cuando esta componente es inherentemente
parte de mi cálculo de la incertidumbre, ellas deben tener la misma naturaleza. Ahora, se basa en la estimación de la incertidumbre, tanto componente tipo A como componente B, se basa en distribuciones de probabilidad. Y es por eso que voy a reconocer cuáles son tipo A y cuáles son tipo B. Entonces voy a empezar con la primera componente de la incertidumbre y ahí te voy a contestar, Michael, completamente lo que me preguntaste. Voy a especificarles qué es la componente tipo A. Y miren, chicos, acá. Nosotros cuando estamos haciendo una validación, verificación, un método analítico, tenemos diferentes mediciones y esas mediciones le calculamos una media aritmética o un promedio. ¿Sí o no? Y lo hacemos con mínimo tres réplicas o tres triplicados o tres repeticiones. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Muy bien. Entonces, esto hace parte, chicos, hace parte de lo que yo hago analíticamente, es decir, de mis, de mis, de mi método, de mis datos obtenidos experimentalmente. Ojo, ojo, componente tipo A depende netamente de mi parte experimental. ¿Quedó claro lo que les acabo de decir? La componente tipo A, la componente tipo A es la parte experimental y depende solamente de los datos obtenidos por mí como analista experimentalmente. ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces tenemos componente tipo A y cuando calculamos la media aritmética, a esa media aritmética le calculamos la varianza y la desviación estándar y esas varianzas y desviación estándar caracterizan la dispersión de mis datos analíticos. Es decir, lo que depende de mi competencia profesional, lo que yo obtuve experimentalmente. Entonces, la varianza y la desviación estándar son los parámetros meteorológicos que caracterizan la variabilidad de mi trabajo experimental. Entonces, Michael y los demás, voy a responder la pregunta que me hizo Michael. Profe, entonces, ¿qué es la incertidumbre típica o estándar? Yo les dije a ustedes que muchas personas utilizan esta expresión de la desviación estándar y la colocan el mensurando más o menos la desviación estándar y ellos dicen, ah, no, es que yo calculo la incertidumbre típica o estándar y dicen que es la desviación estándar. Error. ¿Qué es la incertidumbre típica o estándar? Michael te va a responder. Escoger esta incertidumbre, disculpen, esta desviación estándar y la incertidumbre típica o estándar, que es una U pequeñita, es coger la desviación estándar y dividirla sobre la raíz del número de datos con la que obtuve esa desviación estándar. A esa desviación estándar sobre la raíz del número de datos la llamamos la incertidumbre típica. ¿Me entendiste, Michael? Ah, ok. Sí, tenía esa duda. Yo pensaba que la desviación estándar era equivalente así tal cual a la incertidumbre típica. No, Pero hay es que aplicarle algo a la a la desviación estándar. desviación. Ok. Entonces, esa incertidumbre, esa desviación estándar dividida sobre la raíz del número de datos me da la incertidumbre típica o estándar y es una U minúscula, que es componente tipo A porque depende experimentalmente de lo que yo obtuve. ¿Quedó claro, chicos, para todos? ¿Para todos fue claro? Bueno, chicos, entonces, ojo muchachos, ya tenemos la incertidumbre típica o estándar y es U y es componente tipo A. Depende solo y solo de los datos obtenidos por mí experimentalmente y ojo con lo que les voy a decir, es lo único que va a cambiar en la estimación de la incertidumbre que yo reporto. Es lo único que va a cambiar constantemente en la estimación de la incertidumbre de lo que yo reporto. ¿Quedó claro lo que les acabo de decir? Profe, ¿por qué va a cambiar? Porque va a cambiar de acuerdo a la medición. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, voy a pasar, gracias Sergio, perfecto. Voy a pasar ya a la componente tipo B de la incertidumbre. Y las componentes, no voy a decir componente, componentes tipo B de la incertidumbre,
chicos, no son obtenidas a partir de datos experimentales, no dependen directamente de mí, sino dependen de la información disponible que yo tenga para poderla cuantificar y estimar. Entonces, ojo chicos, las componentes tipo E de la incertidumbre son resultados de medidas no propias. ¿Qué significa? Que vienen de certificados de calibración, de certificados de materiales de referencia, de información de proveedores y fabricantes, que vienen de experiencia o conocimiento del comportamiento de las propiedades de un instrumento usados, como son los certificados de calibración o los procesos de verificación, que son incertidumbres asignadas a valores de referencia procedentes de libros, manuales, normatividades o de requisitos o reglamentos que entonces, según la fuente, se estiman de manera distinta, de diferente forma. Entonces, hay una componente A que siempre es obligatoria que esté, que depende de mí, y hay componentes tipo B que no dependen de mí y que dependen de la información disponible con la que yo pueda calcularlas o estimarlas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Quedó claro, chicos? Entonces, chicos, a las componentes tipo B se les asignan distribuciones de probabilidad por convención. Tenemos distribución normal, tenemos distribución rectangular y tenemos distribución triangular. ¿De dónde vienen estas distribuciones? Vienen de datos que son de manuales, de certificados destructivos, de publicaciones, de hojas de garantía, de hojas de insertos, todo lo que viene de datos que no son míos, pero que son disponibles para hacer la estimación de la incertidumbre de mi método analítico. Entonces tenemos 3 tipos de distribución, no son las únicas distribuciones que hay en estadística, pero son los que utilizamos en metrología. La distribución normal, la distribución rectangular y la distribución triangular. Ahora, ¿cómo se estima? Ojo, según la fuente, las componentes tipo A de la incertidumbre se estiman de la siguiente forma. Aquí debería decir A, B y C. Es un error de la diapositiva, ¿cierto? Espero yo que ustedes lo comprendan. Dice así, chicos, la incertidumbre, cuando la componente B de la incertidumbre viene de un material de referencia o de un instrumento calibrado, tengo 2 formas de calcularlo, chicos. Ojo, por favor, tengo 2 formas de calcularlo. Si yo no tengo la incertidumbre por un certificado de calibración o un certificado del material de referencia, yo cojo la desviación estándar que me reporta y lo divido sobre la raíz de 3. ¿Quedó claro lo que les acabo de decir? Si una componente, gracias Sergio, si una componente de la incertidumbre es la desviación estándar del patrón o el instrumento calibrado y necesito calcular la componente de la incertidumbre por el patrón o por el instrumento calibrado, cojo la desviación estándar y la divido sobre la raíz de 3. Pero si el instrumento calibrado, el certificado de calibración me da una incertidumbre o el patrón, el material de referencia me da una incertidumbre, lo divido sobre el factor de cobertura. ¿Qué es el factor de cobertura? No se preocupen, se los voy a enseñar. Pero lo divido sobre el factor de cobertura. ¿Quedó claro lo que les acabo de decir? Y a esos datos, a esos valores les asigno una distribución normal. Y la pregunta es, profe, ¿por qué la metrología les asigna una distribución normal? Chicos, porque para lograr una incertidumbre de certificado o una desviación estándar de un instrumento calibrado o de un patrón, las personas que hicieron estos valores o que obtuvieron estos valores debieron haber hecho lo que yo hice. Y son datos experimentales que su fenómeno debe acogerse generalmente a una distribución normal. ¿Qué quiere decir? A una campana de Gauss. ¿Me entendieron por qué le asignamos la distribución normal? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. O sea que esa raíz de 3 ahí en esa ecuación es una constante. Esa siempre... Sí, es una constante que solamente lo utilizas cuando tienes desviaciones estándar, pero que cuando tienes el certificado, la incertidumbre de certificado simplemente la divides sobre el factor de cobertura. ¿Quedó claro? Sí. Muy fácil. Ahora, chicos, ojo, esto cuando la componente de la incertidumbre viene del patrón, material de referencia o el instrumento calibrado. Cuando la componente B de la incertidumbre viene de una resolución o de un redondeo de un dispositivo indicador de un instrumento digital o analógico, le asigno distribución rectangular.
Y para la distribución rectangular le voy a asignar que la incertidumbre se calcula como A sobre 2 raíz de 3. Profe, ¿y qué es A? Chicos, me voy a volver. Este es el valor y A es la dispersión, más o menos A. Es decir, ya les voy a explicar, es el valor que yo asigno más o menos la variabilidad de lo que yo puedo leer de la resolución del instrumento. Entonces, profe, pero acá dice A sobre raíz de 3, pero recuerden que esto es dividido entre 2. Entonces, A sobre 2 raíz de 3. Entonces, a esa le asigno una distribución rectangular. Se lo voy a explicar mejor. Cuando tengo la incertidumbre de la resolución, porque me la da el instrumento o me la da el certificado, entonces hago lo mismo, cojo la incertidumbre y la divido sobre la 2 raíz de 3. ¿Entendido, chicos? Es una fórmula. ¿Lo entendieron? ¿Quedó claro? Sí, profe, pero digamos que el equipo entonces no me da la resolución. No, Michael, ya te lo voy a explicar. Gracias, Sergio. Uy, muy bien. Gemma Pen, Sergio. Muy bien, entonces chicos, voy a irme a una forma en como yo explico esto. Me voy a ir a ¿cuál quieren? ¿Este que está acá o esta resolución, esta graduación que está acá? Es ahí donde vamos a ver lo de la resolución o el redondeo. ¿Cuál prefieren? ¿Esta escala o esta escala? Esto lo aprendieron ustedes en Metrología 1. ¿Lo explico con esta escala o lo explico con esta escala? ¿Cuál se ve mejor? Pues me parece como que esa profe que está señalando se ve Muy como bien. Entonces, Michael o quien me quiera ayudar, si yo tengo el líquido en este termómetro, ¿qué medición tomas tú ahí? 4.5. Será 45, ¿cierto? Sí, sí. 45, ¿cierto que sí? Muy bien. Michael, ¿qué pasa si el menisco del líquido rojo no llegara exactamente al 45, sino que se quedara en el 44, entre el 44 y el 45? ¿Qué dirías tú? Yo diría que es 44 más o menos Punto punto, 1. punto 1. Muy bien. Entonces, Michael, tú no podrías decir aquí que no tomas en cuenta todo el punto 1, sino tienes que tener en cuenta desde el 0 hasta el punto 1 y puede ser cualquier valor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, me voy a la distribución. Tú tienes este valor y tienes que tener en cuenta todos los posibles valores que haya desde el valor hasta A o hasta menos A. No puedes decir que obvias parte de esos valores. ¿Sí me entiendes? Por eso se llama distribución rectangular. ¿La entendiste? sí, profe. Entonces en el ejemplo que acabamos de ver, ¿cómo se expresaría en esa fórmula? ¿Cómo sería el número ahí? Muy bien. Entonces yo cogería 0.1 sobre 2 raíz de 3. Oh, ok. Ujú. ¿Entendido, chicos? ¿Todos entendieron? Y la pregunta que no me la han hecho ni me la hicieron sus compañeros es, Marisol, gracias. Profe, ¿y la resolución me la dice el certificado? No, la resolución la cojo yo como analista porque yo en metrología uno, bueno, ustedes, hay muchos analistas que no lo aprenden. Aprendimos a saber cuál es la resolución del instrumento, sea digital o sea analógico. En este caso es analógico, pero si fuera digital también sabemos cómo analizar la resolución. ¿Sí o no, chicos? Sí, sí, profe. Perfecto, chicos. Entonces ya sabemos. Y a esa le asignamos una distribución rectangular. Espero que haya quedado claro. Vamos entonces a ver una componente de la incertidumbre tipo B que es debida a la deriva del material de referencia, es decir, cómo cambia la característica metrológica del patrón o del material de referencia, que depende de muchas cosas. Michael, te escucho. Profe, perdón, lo que pasa es que, bueno, yo entendí hasta ahí. Se toma la resolución, la incertidumbre, pues la resolución y se divide pues por 2 raíz de 3. Sí, Y eso me indica ahí un factor de cobertura, o sea, ahí no, me no, no, perdí. no, 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 ¿Qué no le significa? pares bolas a ese factor de cobertura. Ok, ok. No, eso te lo explico al final, pero por Listo. ahora no le pongas cuidado a eso. Listo, muy Vale, bien. vale. Entonces, a ver, y bueno, no, al final te lo explico, ahorita no, que te confundo. Listo, Listo, profe. muy bien. Entonces, vamos con la componente tipo B debida a la deriva de un patrón que depende de cómo lo cuidemos, cómo lo mantengamos, cómo
hagamos que ese material de referencia no se deteriore. Pero ojo chicos, ustedes saben que hay materiales de referencia que son sustancias líquidas y solamente con sacarlas de la nevera, abrirlas y utilizarlas, ellas ya están teniendo una variación de la característica metrológica que es su valor. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Entonces, a ese tipo de componentes B les damos una distribución triangular. ¿Y cómo se calcula? Si nos dan la desviación estándar, lo dividimos sobre la raíz de 6. ¿Estamos de acuerdo? Y esa desviación estándar sobre la raíz de 6 se llama la incertidumbre componente B dada por la deriva de un material patrón. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Gracias, Sergio. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Chicos, me voy a volver a la triangular. ¿Qué significa triangular? Significa, chicos, que cuando yo tengo una deriva, yo lo único que voy a tener certero es el valor. Pero ojo, acá no voy a saber si estos valores tienen un comportamiento normal. No, yo digo o es o no es. Entonces, lo que hago es que marco una línea recta en el cual yo puedo encontrar los diferentes valores debido a esa deriva que va cambiando el valor de la propiedad. Pero no puedo decir, ay, es que él tiene un comportamiento normal. No, porque yo no estoy tomando datos estadísticos de ella, ni estoy tomando datos del fenómeno de cómo va cambiando ella. Entonces le asigno una distribución triangular que obvia quita datos de los otros dos. ¿Entendido, chicos? Sí. Perfecto. Entonces, siempre lo voy a hacer con la desviación estándar sobre la raíz de 6. Chicos, ¿qué significa la metodología de la estimación como lo vamos a aprender con ustedes? Hago la especificación del mensurando, que ustedes ya lo vimos, que la debemos hacer correctamente, ahorita lo vamos a volver a recordar. Después de que hacemos la especificación del mensurando, hacemos o ponemos el modelo de la forma de estimar el mensurando, modelo de medición. Cuando tenemos el modelo de medición que ya lo entendimos, identificamos, hacemos identificación de las fuentes de incertidumbre. Les voy a enseñar cómo se hace. Es fácil, no es difícil. Cuando tenemos la identificación de todas las fuentes de incertidumbre significativas, ojo con lo que acabo de decir, significativas, hacemos su cuantificación, las reordenamos y hacemos el cálculo de la incertidumbre estándar. Con esa incertidumbre estándar que depende de mí, es la componente tipo A, hacemos una combinación de todas las componentes, se llama calcular la incertidumbre combinada, que es U minúscula todavía, pero se llama UC, U combinada. Y cuando calculemos la incertidumbre combinada, para reportarla, para dársela a mi cliente, para reportar el mensurando, yo la multiplico por un factor de cobertura y la llamamos incertidumbre expandida y es la que informamos. Hasta aquí les he dicho la metodología. Hay partes de aquí que todavía no conocen. Por ejemplo, no sabemos identificar, no sabemos cuantificar, no sabemos hacer la combina ni la incertidumbre expandida, pero lo vamos a aprender. ¿Quedó claro lo que les acabo de decir? ¿Cómo se Sí, hace? profe. Entonces vamos a irnos paso por paso. Vamos a ver la especificación del mensurando. ¿Cómo defino el mensurando? Y nos decía que la definición del mensurando requiere que sea claro, que sea claro y que como mínimo debe tener 3 piezas de información. Hombre, me debe decir la matriz, es decir, el sistema que contiene el analito, sangre venosa, orina, glóbulos, porque no es lo mismo hacerlo en sangre total que en suero, no es lo mismo hacerlo en orina que en sangre. Entonces yo debo especificar la matriz, debo identificar el analito, es decir, lo que yo quiero cuantificar y darle una magnitud. Y a esa magnitud le voy a dar una cantidad, es decir, le voy a dar un valor de concentración que viene acompañada por una referencia. Hombre, que esta definición tiene algunos componentes biológicos, pueden ser complejos. Eso, la variabilidad biológica y algunos analitos son muy complejos, que dependen de otras especificaciones adicionales. Pues cuando tengamos que hacer la especificación de un mensurando que sea complejo, pues lo vamos a aprender a hacer porque va a ser algo que vamos a hacer en nuestra vida profesional y vamos a aprender cómo se hace la especificación correcta de ese mensurando. Ahora, hay muchas formas. Por ejemplo, yo les tengo aquí una forma compleja. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer, por ejemplo, el epítopo de los anticuerpos utilizados en diferentes procedimientos comerciales, tenemos muchas hormonas que son isoformas, ¿cierto? Entonces, yo tengo que saber especificarlo. Entonces, esas diferentes especificaciones yo tendría que saber
dar el mensurando. Entonces, las diferencias de medición pueden capturarse proporcionando el procedimiento de medición particular utilizado, por ejemplo, el marcador tumoral, la medición del procedimiento de medición del fabricante. Les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, acá, ¿qué tiene la definición de mensurando? La matriz o el sistema biológico, el analito, lo que yo quiero medir, la cantidad, es decir, qué es lo que me va a caracterizar ese valor, el nombre del mensurando, es decir, qué es lo que yo quiero cuantificar, y las unidades o la referencia que lo acompaña. Entonces, por ejemplo, miren acá. El sistema de la matriz era suero. El analito es el anticuerpo del virus de la rubeola, es el anticuerpo IgG. La cantidad, la reactividad de la concentración de anticuerpos IgG en suero al antígeno del virus de la rubeola. El nombre del mensurando, concentración de reactividad de anticuerpos en suero del antígeno del virus de la rubeola, procedimiento de medición X que se debe a un productor definido. ¿Y cómo se da la unidad? La unidad es kilo unidades, ¿cierto? Internacionales por litro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así sean complejos, yo tengo que saber cómo definir perfectamente mi mensurando que sea claro. Entonces, hasta ahí vamos con el mensurando. Yo creo que eso quedó más que claro. Pueden ser muy complejos, pero siempre debemos ser muy claros en la definición del mensurando. Porque no es lo mismo medir glucosa en suero que medir glucosa en orina, que medir glucosa en otra parte, en otra matriz diferente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, tengo que ser claro, lo más claro posible. Hasta ahí vamos con la definición del mensurando. Y en la estimación vamos acá, especificación del mensurando. El modelado, pues cada mensurando va a tener un modelo, que depende del método analítico, voy a tener un modelo específico. Por ejemplo, yo les expliqué el de la espectrofotometría y ya tendríamos el modelo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hasta ahí vamos bien. ¿Me han entendido? Sí, profe. Perfecto. Ahora vamos a hacer la segunda parte. Identificación de las fuentes de incertidumbre. Para hacer la identificación de las fuentes de incertidumbre, chicos, utilizamos lo que nosotros conocemos como el diagrama de Chicagua, o se llama diagrama causa-efecto, ustedes conocen como el diagrama espina de pescado. Entonces, ¿qué es el diagrama espina de pescado? El diagrama espina de pescado se utiliza para muchas, en aseguramiento de la calidad, que quizás le van a encontrar conmigo otra vez. Vamos a ver que se utiliza para muchos otros procesos, pero que en la incertidumbre es una de las metodologías más usadas. ¿Por qué? Porque nos da o nos ayuda a a identificar cuáles pueden ser las causas de la variabilidad. Entonces, por ejemplo, colocamos una columna vertebral que se llama la columna vertebral del pescadito, o la fuente, el problema que vamos a solucionar, o lo que queremos dilucidar, que se llama la incertidumbre de la medición, y van a caer en ella muchas espinitas, es decir, muchas causas que van a hacer que ella aumente o disminuya, es decir, que la afecta. Entonces, ojo chicos, lo que les voy a decir. Profe, mi trabajo tiene que tener una espina de pescado donde yo haya identificado las diferentes fuentes de incertidumbre para el taller. Sí, claro. Me tienen que hacer la espina de pescado, el diagrama de Chicagua o el diagrama de causas-efecto. Todos. Profe, pero si este está muy completo, si este lo empezó la profesora Esperanza Arena, yo le he colocado otras cositas, ustedes le van a quitar o le van a poner, pero tienen que identificarlo. Se hace por medio de la estrategia del diagrama de Chicagua. Entonces, lo que queremos ver es la incertidumbre de la medición. Cómo se aumenta, cómo se disminuye, cómo se afecta la incertidumbre de la medición. Se los voy a explicar. Yo soy analista. Si a mí yo no tengo una buena formación, si me hace falta experiencia, si me hace falta entrenamiento, si no tengo una buena actitud, si mis habilidades físicas no me apoyan, la variabilidad de mi proceso va a aumentar. Entonces me va a afectar la incertidumbre de la medición. ¿Entendido por ese lado? Sí, profe. Muy bien. Vamos con el instrumento. Hombre, que el diseño del instrumento no es el ideal, que la sensibilidad del instrumento es muy alta, que la exactitud del instrumento no es la mejor, que es inestable, que no es robusto, que no está calibrado. El mantenimiento, no le estamos haciendo mantenimiento. Eso va a incrementar la variabilidad y por lo tanto la incertidumbre. Los patrones que cambian, la deriva, su estabilidad, la trazabilidad del patrón afecta la incertidumbre. La muestra que tiene interferencias, que su variación premetrológica, estoy hablando
analítico, es decir, premetrológico, cómo me llegó a mí, cómo lo almacenaron, cómo lo recogieron. Toda esa variación que me puede afectar a mí, me puede incrementar la incertidumbre. Entonces aquí voy a poner todo aquello que yo crea que me puede incrementar la incertidumbre en la medición. Y digo, aquí no aplica, entonces quito la actitud. Aquí lo aplica la actitud, mi equipo es lo más exacto del mundo, entonces quito la exactitud. ¿Entendieron? Pero estoy identificando las causas que incrementan la variabilidad, en este caso la incertidumbre estricta de la medición. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Profe, una pregunta ahí. Cuando yo identifico eso, es saber, es colocar así como está ahí, por ejemplo, Sí. identificar, pero no hay que colocar ningún valor como tal, o sí. Por No, ejemplo, muy bien, Michael. En este caso se llama solamente identificación. listo. ¿Y por qué no vamos a cuantificar? Porque aquí van a salir cosas que no son significativas y hay cosas que sí. Entonces hay cosas que tú no vas a tomar significativamente como parte de la estimación. Primero porque no vas a tener información y segundo porque hay que hacer procesos muy complejos para poderlas estimar. Entonces tú dices, no la va a tener en cuenta, para mí no va a ser, o no va a ser significativo o simplemente no la tengo disponible. ¿Entendido? Listo, profe. Perfecto. Muy bien. Muy buena pregunta, Michael. Entonces, chicos, si seguimos con las fuentes de la incertidumbre, vamos a tener dos contribuciones. La tipo A, que depende de mí, de mi parte experimental, y ojo, las distribuciones de probabilidad cuando aplico componentes tipo B, que se deben a la resolución, al paralelaje, a los materiales de referencia. Entonces, aplico incertidumbres tipo B, que pueden ser la triangular, la normal o la rectangular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahí vamos bien? Sí, Muy bien. profe. Entonces, si seguimos, aquí ustedes conocen estos términos son, cuantifican la dispersión de mis datos, ojo, de mis datos experimentales. Pero ojo, si yo tengo más de 30 datos, eso significa que yo tomo parámetros poblacionales. Es decir, la, la desviación estándar y la media, las desviaciones estándar y la media poblacional. Es decir, a mu y a lambda. Pero cuando no tengo más de 30 datos, que es lo que nos pasa generalmente a nosotros chicos, lo hacemos por medio de la desviación y la media muestral. Y igual vamos a cuantificar los valores, pero esto depende de mí, es decir, componentes tipo A. Y yo con ellos cuantifico la varianza, la desviación estándar, y con esa varianza y esa desviación estándar puedo cuantificar la componente tipo B, tipo A. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Para recordar, y chicos, las mediciones según el BIN, la medición es el proceso en el que yo obtengo datos experimentales que se pueden atribuir a una magnitud. ¿Qué es la magnitud? Es la propiedad con la cual yo expreso cuantitativamente el valor, un valor que refleje, no el verdadero, pero que sí refleje con alta probabilidad el valor que quiero representar. Y lo asocio con una referencia. Esa referencia, que generalmente son unidades de medida, pueden ser unidad, puede ser un material de referencia, o puede ser una combinación o un procedimiento de medida. Y aquí vuelvo y le repito, pero para eso se necesita que esté muy bien definido en mensurando. Por ejemplo, aquí tengo plasma, que es de la sangre, estoy midiendo el ion sodio, lo que estoy midiendo es la concentración de cantidad de ion sodio, que es igual a un valor con una referencia, que en este caso son las unidades, en una persona en un instante dado. Esta es la definición de un mensurando. Entonces, hasta ahí vamos con la identificación de las... Hasta aquí vamos en el procedimiento, chicos, acá, en la identificación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, ojo chicos, si es la componente tipo A, como es mis datos experimentales, siempre le vamos a asignar una distribución normal. ¿Por qué? Porque son mis datos y generalmente mis datos tienen distribución normal, porque son experimentales. Entonces, al resto de las fuentes de incertidumbre, ya pues van a tener otro tipo de incertidumbres, que ustedes ya lo vieron, que son las probabilidades rectangular, triangular o normal, de acuerdo a su proveniencia, de acuerdo a de donde yo tenga la información. Entonces,
paralelos entre la ISO-GAN y la metodología global, o la bottom-up, top-down. Dice así, es importante tener en cuenta, en determinadas circunstancias, no es posible identificar todas las componentes individuales de la incertidumbre, por lo que los resultados obtenidos al aplicar el modelo matemático son inferiores a los observados en programas de intercomparación. ¿Cómo así, profe? Esto es muy fácil de entender, chicos, cuando hacíamos una verificación en un ensayo de actitud y nos dábamos cuenta que la desviación estándar que me puede reportar un ensayo de actitud es mucho más grande o mucho mayor y de mayor jerarquía metodológica que la que yo puedo obtener en mi laboratorio. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Entonces, cuando yo hago estimación de la incertidumbre, van a haber componentes o partes de esto que yo identifique acá que no voy a poder cuantificar. Entonces, por lo tanto, sé que van a haber partes que yo no voy a poder cuantificar porque o no dispongo de esos datos o simplemente no es fácil estimarlos y por lo tanto mi valor va a ser muy inferior a cuando se hace un ensayo de intercorporación o un ensayo de actitud, porque ahí van a estar inherentemente metidos más variabilidad que yo no puedo tener en cuenta o que no puedo cuantificar. ¿Entendido, chicos? Eso quiere decir que mi incertidumbre va a ser mucho más grande que la incertidumbre de un patrón, pero va a ser mucho más pequeña que una de intercomparación. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Y por eso, en ese caso, nosotros siempre vamos a tener un modelo matemático el cual debe ser frecuentemente evaluado o frecuentemente revisado. ¿Qué puedo ir cambiando? ¿Qué puedo ir introduciendo? ¿Qué información tengo disponible nueva? ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces la metodología GAM, no la ISO ni la metodología, la ISO GAM, la metodología global no, sino la GAM, dice elaboración de un modelo de la medición, ya lo debemos tener, identificamos la fuente de la incertidumbre, ¿con qué? Con el diagrama de Chicago, ustedes conocen diagrama causa-efecto o espina de pescado, como lo quieran llamar. Con esa identificación hacemos la evaluación de la incertidumbre estándar, es decir, lo que depende de mí, como lo especificó Michael, la desviación estándar dividido sobre la raíz de n, incertidumbre típica estándar. Luego determinamos la incertidumbre estándar combinada, eso quiere decir que ya debemos tener las componentes tipo B. Y con esa incertidumbre estándar combinada, cuantificamos la incertidumbre expandida y expresamos el resultado, es decir, entregamos el mensurado con una incertidumbre expandida. ¿Entendido, chicos? Muy bien. Sí. Entonces les voy a explicar qué es la incertidumbre combinada. La incertidumbre combinada estándar del resultado de una medición, cuando ese resultado es estimado a partir de valores de otras magnitudes, es denominada incertidumbre combinada y sigue la ley de la propagación de la incertidumbre. Esa es la definición. No sé si me la entendieron, no se preocupen, ya se las voy a explicar. ¿Entendido? Entonces vuelvo y se las digo. La incertidumbre estándar del resultado de una medición, cuando ese resultado es estimado a partir de valores de otras magnitudes, es denominada incertidumbre combinada. ¿Qué quiere decir? Compañeros, que vamos a coger incertidumbre tipo, componente tipo A, lo vamos a combinar en la expansión de Taylor por medio de la ley de la expansión y lo vamos a combinar con las componentes B y eso me va a dar una incertidumbre que me va a caracterizar mi medida y se llama incertidumbre combinada. Ya se lo voy a explicar. Y que caracteriza la calidad de la medición. Toda incertidumbre caracteriza la calidad de la medición. Ah, profe, que si es muy grande, entonces le falta calidad. Hay algo que está pasando que causa mucha dispersión, mucha variabilidad. Pero que si es muy pequeña, puede ser muy costosa, pero puede ser que la calidad sea máxima. ¿Entendido, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Profe, pero yo ahí de una vez aplicando sus modelos puedo identificar entonces cuál de las fuentes me está generando más incertidumbre de una vez. Claro que sí, Michael, lo vamos a aprender. Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Es más, Michael, van a haber momentos, y más, en ejemplitos que vamos a ver ahorita, vamos a ver un ejemplo donde ya de entrada yo les voy a enseñar cuándo hacemos significativo o no un número. ¿Listo? Listo. Perfecto. Entonces, ¿cómo se calcula la incertidumbre expandida? Se calcula por medio de la incertidumbre combinada. Entonces, ¿qué es la incertidumbre expandida? Es un intervalo, ojo chicos, un intervalo dentro del cual es razonable suponer, ojo, suponer con duda. Entre esa duda sea más chiquita, más calidad. Entre esa duda sea más grande, menos calidad.
Entonces, es un intervalo dentro del cual es razonable suponer con alta probabilidad de no equivocarse que se encuentran los infinitos valores que pueden ser razonablemente atribuidos a un mensurado. Esa es la incertidumbre. Como tenemos tantos infinitos valores, la incertidumbre lo que me dice es que es un intervalo dentro del cual yo voy a, con alta probabilidad de no equivocarme, encontrar un valor que se atribuye al mensurando, que sé que no es el verdadero, pero que es lo mejor posible que pude hacer. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces la incertidumbre expandida va a ser la incertidumbre combinada multiplicada por un factor de cobertura. ¿Cómo empleamos esa incertidumbre expandida? Miren que esta incertidumbre es el y, mi valor, mi mensurando, menos este pedazo, o más este pedazo. Menos o más. Entonces es y menos o y más. Entonces y más la incertidumbre o y menos la incertidumbre, que cuando nosotros lo vamos a reportar decimos y más o menos u, que fue lo que empezamos al principio con las primeras diapositivas. ¿Sí lo recuerdan? ¿Y qué tiene que ver, en qué se diferencia la U mayúscula con la U minúscula? Que está multiplicado por un factor de cobertura. No se preocupen que ya les voy a enseñar cuáles son los factores de cobertura. Ustedes ya los manejan, pero yo se los voy a enseñar. ¿Entendido, chicos? Muy bien. Sí. Entonces volvemos a la misma gráfica y vamos a volver a ella muchas veces. Muchas veces. Recuerden que esa incertidumbre nos da unas reglas de decisión. Esas reglas de decisión me dicen si es conforme y está dentro de especificaciones o fuera de especificaciones. No se preocupen que ya lo vamos a aprender a utilizar. Vuelvo otra vez a ella después. ¿Ok? Entonces la incertidumbre expandida, chicos, nos da un intervalo en el cual se cree que el valor del mesurando se tiene ahí con un nivel de confianza alto. La incertidumbre combinada se utiliza para obtener la incertidumbre expandida. Es obtenida multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura, que en muchos casos, en la mayoría de los casos, ese factor de cobertura es igual a 2, que se caracteriza con una confiabilidad del 95%. No se preocupen que ya les voy a enseñar después de dónde se obtiene ese 95%. Y ese factor de cobertura debe ser siempre definido, ya que la incertidumbre estándar combinada de una magnitud medida debe ser recuperada o nosotros la vamos a utilizar para usarla en el cálculo de la incertidumbre estándar combinada de otros resultados y que depende de esa magnitud. Entonces, ojo chicos, cuando yo cojo un certificado de calibración, me voy a volver a las ecuaciones, pónganme la atención por favor en esto. Cuando yo cojo un certificado y ese certificado me da la incertidumbre, yo no utilizo la incertidumbre expandida, lo divido sobre el factor de cobertura y esto que yo estoy llamando certificado sobre el factor de cobertura se llama la incertidumbre combinada de ese patrón o de ese instrumento calibrado. ¿Me entendieron? Sí, profe. Entonces, siempre que yo tenga una incertidumbre expandida, lo divido sobre el valor factor de cobertura para obtener una incertidumbre combinada y esa es la que yo utilizo en mi modelo de estimación. Yo no utilizo las incertidumbres expandidas, utilizo las incertidumbres combinadas. Por eso las calculo. ¿Listo, chicos? Muy bien. Y ahí, sin responderte, Michael, no sé si fuiste tú, Michael, el que me preguntaste, ahí es donde vienen a entrar todos estos factores de cobertura. Pero todavía no te los voy a explicar. ¿Listo? Pero de ahí viene. Ese es el uso de ellos. ¿Ok? Listo, profe. Perfecto. Vamos a empezar con el primer ejemplo, chicos. El primer ejemplo. Es ahí donde empiezan ustedes a hacerme preguntas. Muchas preguntas, ¿ok? Vamos a hacer el primer ejemplo. Estime la incertidumbre, ojo, o minúscula, de un instrumento de medición con lectura analógica y cuya división de escala es 0,01 milímetro, es de longitud. Hombre, me voy acá. Discúlpeme que tenga que cambiar tanto de diapositivas, pero es la mejor forma que tengo de enseñarlo. Me voy acá y digo, hombre, esto se da una resolución. Entonces la fórmula es A sobre raíz de 2, A sobre 2 raíz de 3. O la incertidumbre, 2 sobre raíz de 3. Me devuelvo. Acá. Muy bien. Entonces, como tengo la división de escala, yo sé que la desviación estándar es ese error o esa división de escala sobre 2. Si yo aplico como desviación estándar, digo que la desviación estándar sobre raíz de 3, pero como sé que la desviación estándar es ese valor sobre 2, me da
el valor sobre 2 raíz de 3, que es la fórmula que yo les traigo a colación. ¿Entendido, chicos? Entonces cojo la división de escala, más o menos 0,01, y lo divido sobre 2 raíz de 3 y me da más o menos 0,0003 milímetros. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Ustedes me dirán, profe, ¿y por qué distribución rectangular? Ya lo expliqué, porque es una resolución y ahí no tengo forma de decir que no puedo tomar en cuenta todos los diferentes posibles valores que hay entre esas dos divisiones de escala o esa resolución. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Perfecto. ¿Muy difícil? ¿Muy complejo? No. No se ve sencillo, profe, ahí. Eso es la aplicación de una fórmula. ¿Cierto que sí? Muy bien. Ujú. Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice así. Estime la incertidumbre, está en minúscula, de una masa patrón para calibrar una balanza microanalítica, las cuales se usan para calibrar el instrumento de medición por comparación y tienen una U certificada, U mayúscula, U certificada de 60 miligramos para un factor de cobertura de 2. Hombre, me están dando una incertidumbre de certificado. Me voy a las fórmulas. Discúlpenme que me esté volando tanto las diapositivas. Las fórmulas. Viene de un patrón de instrumento calibrado. ¿Me dieron la desviación estándar o me dieron la incertidumbre expandida? Me dieron la incertidumbre expandida y me dieron un factor de cobertura. Entonces, utilizo esta parte de la ecuación. Me voy. Entonces, cojo la incertidumbre del certificado y la divido sobre el factor de cobertura sobre 2. Entonces, me dice más o menos 60 miligramos, dividido entre 2, más o menos 30 miligramos. Y esta es la incertidumbre por el material de referencia. ¿Entendieron, chicos? Sí, profe, eso sería incertidumbre combinada, entonces. No, ahí es incertidumbre, la componente B de ese, es una componente B de mi incertidumbre. Listo. Y tú me dirás, profe, ¿por qué componente B? Porque no fue obtenida por ti. Tú obtienes de los datos que te da los documentos disponibles o la información disponible, pero tú no la obtuviste. ¿Cierto que no? Ajá. Ujú. Perfecto, entonces componente B. ¿Hasta aquí vamos? ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien. Vamos a hacer la siguiente. Estime la incertidumbre de una masa patrón. Es la misma de arriba, chicos, simplemente que la adicioné otra cosa. Estime la incertidumbre de una masa patrón para calibrar la balanza analítica con una U certificada de 60 miligramos para un factor de cobertura igual a 2 y suponga que las masas patrón están dentro de su periodo de calibración y se les permite una deriva, ojo, deriva, cambio en las propiedades metrológicas de más o menos 30 miligramos entre calibraciones. Estime la incertidumbre asociada de uso rutinario. Entonces tengo dos componentes. Tengo la incertidumbre por el material de patrón y la incertidumbre por deriva. Entonces ya sé que esta es la fórmula que utilizo, entonces acá está. Esa no la voy a repetir porque ya está arriba. Pero voy a mirar la de la deriva. Me voy a ir. Discúlpenme cambiar tanto. La de la deriva es la desviación estándar sobre raíz de 6. Muy bien, vamos a irnos. Discúlpenme, voy a volver otra vez. Lo siento, lo siento. Y es distribución triangular. Bueno, entonces nos vamos otra vez. Listo, muy bien. Se me pasó. Entonces, la 1 es normal porque viene del certificado de calibración y la otra es triangular porque viene de la deriva. ¿Entendido, chicos? Se asigna por distribución de probabilidad y dependiendo de la distribución de probabilidad es la fórmula que utilizo. Ahora, como es una incertidumbre que viene de dos componentes, aplico la ley de la expansión de Taylor o la ley de la propagación, que es una raíz y coger cada componente y elevarlo al cuadrado sobre la raíz, la sumatoria de todas ellas en raíz. Eso es la expansión de Taylor y esa es la incertidumbre combinada. Pero esta incertidumbre combinada no tiene sino dos componentes y todas son tipo componente B. Ojo, ninguna incertidumbre combinada solamente tiene componente B. Todas las incertidumbres combinadas como mínimo tienen un componente A obligatorio, que es el mío. ¿Entendido, chicos? Esto es solamente un ejemplo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, cojo el 30 miligramos, más o menos 30 miligramos,
lo divido sobre la raíz de 6 y como voy a hacer la incertidumbre combinada, los elevo ambos al cuadrado y le aplico la raíz a la sumatoria. Y eso me dice que la incertidumbre combinada solamente por estas dos componentes B me da más o menos 32.4 miligramos. Y ahí ya tengo la incertidumbre de este ejemplo, pero la combinada. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Perfecto. Vamos al siguiente ejemplo. Los ejemplos se van colocando más complejos, ¿cierto? Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces dice así, a las masas patrón de acero con coeficientes de dilatación alfa de 11.5 más o menos 1 por 10 a la 6 grados Celsius, suponga que el ensayo se hace en condiciones de laboratorio, en el cual existe una variación de temperatura durante el proceso de medición de más o menos 0,025 grados Celsius. Esta es una variación de la temperatura que también aporta a la variación porque es un material que es sensible a la temperatura. ¿Ok? Entonces, la medición de la temperatura se hace por medio de termómetros cuya incertidumbre es de 0,02 grados Celsius y su resolución digital es de 0,001 grados Celsius con una derivada de 0,01 grados Celsius. Me dice, estime la incertidumbre a la temperatura. Hombre, tengo una cantidad. Ojo, chicos, que este ejemplo es muy bonito. Tengo la incertidumbre por el coeficiente de dilatación del material. Tengo la incertidumbre por el cambio de temperatura. Tengo la incertidumbre por la resolución del instrumento. Tengo la incertidumbre por el material patrón, por el certificado. Tengo la incertidumbre por la derivada de la temperatura. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues muy fácil. Voy a cuantificar. Ojo, aquí ya estamos cuantificando. Vamos a hacerlo con el coeficiente de dilatación, pero el coeficiente de dilatación es cada vez que yo mido. Entonces, como yo voy a medir con él y es un dato que me da el certificado, le doy distribución normal. Pero ojo acá, ojo, no voy a coger 11.5, que es el valor del coeficiente de dilatación, cojo la variabilidad del coeficiente de dilatación, entonces es 1 por 10 a la 6, 1 por 10 a la 6. ¿Entendido lo que les acabo de explicar? Sí, profe, ¿no sería más menos 1 por 10 a la 6? Sí, muy bien, sería más menos 1 por 10 a la 6, tienes toda la razón. ¿Listo? Mira que en este ejercicio no apliqué el más o menos, en los demás sí, pero en este ejercicio no, se los quité a todos, pero sí es así, es más o menos. ¿Listo? Listo. Perfecto, gracias Michael por esas especificaciones, muy bien. Entonces, ojo, pero no cojo el valor del coeficiente de dilatación, sino en la variabilidad del coeficiente de dilatación y la divido sobre la raíz de 3 porque es normal. Depende de los valores experimentales. Entonces me da 5.77 por 10 a la menos 7 grados Celsius. Luego cojo el de la variación de temperatura y digo, es que la variación de temperatura también es algo que es experimental. Entonces, como me lo da, me dice que es 0,025, cojo 0,025 y lo divido sobre la raíz de 3 y me da 0,014 grados. Como me dice Michael, debería ser más o menos, ¿cierto? Así como es más o menos, aquí debería ser más o menos. ¿Entendido, chicos? Muy bien. Vamos al de la resolución. Profe, pero el de la resolución ya es distribución rectangular. Entonces, cojo la fórmula de la rectangular, cojo la resolución, 0,001 y lo divido sobre 2 raíz de 3 y me da 0,00003 grados Celsius. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Voy a la siguiente. El certificado, la incertidumbre por el certificado de calibración. Entonces cojo esto y como el factor de cobertura me dice que es 2, no me dice que es 2, profe, ya les voy a decir de dónde saqué el 2, no se preocupen, 0,02 lo divido sobre 2 y me da 0,01, que debería ser, como dice Michael, más o menos 0,01. Y vamos al de la deriva. El de la deriva, ojo que aquí hay un error, debe ser distribución triangular, no rectangular, dice que es 0,01 dividido sobre raíz de 6. Entonces cojo 0,01 y lo divido sobre raíz de 6 y esto me da un valor. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces tengo todas las estimaciones de todas las componentes B. Aquí no hay componente A, todas son componentes B. ¿Estamos de acuerdo, chicos, o no? Sí, profe, ahí vamos bien. Entonces voy a dar la incertidumbre. ¿Qué hago? La expansión de Taylor. Pero como no tengo todavía componente A, lo hago solamente de las componentes B. Entonces tengo la de variación de temperatura, la de resolución, la del calibrador y la de la derivada. Chicos, ¿ven algo raro ahí?
Profe, no, es tomar todas esas incertidumbres que calculamos antes, y aplicar la llevarlas al expansión de cuadrado y Taylor. meterlas en una raíz. Eso, y esta es la expansión de Taylor o la ley de la propagación. Me voy a volver. Aquí tengo U alfa, UT, U resolución, U calculador, U derivada, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántas tengo acá? 4. ¿Por qué? Me voy a volver. ¿Qué ven? Chicos, ¿qué ven? Me voy a volver. ¿Qué ven, chicos? ¿Qué ven? No me digan, no me hagan decírselos. Dime. Falta la del coeficiente de dilatación. Pues, Muy bien, me voy a volver. ¿Qué valor? ¿Ese valor es representativo, significativo o no significativo? ¿Por qué sí, por qué no? es un valor, a ver, es un valor muy Chicos, todos, pequeño, es todos. demasiado pequeño. Eso, entonces cuando yo lo meta en el cálculo, ese Eso por no 10 va a a afectar, 7. ¿Ah? pues no va a afectar mucho, estamos hablando de 0.000005 por allá. 0, 0, 0, 6 ceros Ajá. antes del 5. Entonces la pregunta es, desde ahí empezamos a ver significancias. ¿Entendido, chicos? Pero si yo lo meto, pues No, no afecta. no pasa nada. No, Digamos, no va a afectar, pero digamos que en tu modelo de cálculo va a ser una componente más que va a ser más largo y más complejo, pero que quizá no vaya a aportar. o que me puede causar errores si lo meto mal. Exacto. Ok. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Quedó claro lo que acabé de explicar? Más adelante, Michael, vamos a tener un criterio más sólido para hacer este tipo de criterios, pero es un criterio. ¿Entendido, chicos? ¿Una pregunta? Listo, muy bien. Entonces, vamos, lo cuantificamos. Entonces, aplicamos la expansión de Taylor y se llama la incertidumbre combinada. Componentes B. Chicos, para terminar la clase hoy aquí, ¿ok? Hoy acá. Muchachos, muchachos, la próxima clase aprendemos el resto, ya no nos falta mucho. Esto es muy bonito, se están dando cuenta que no es difícil. Es simplemente acoger un método de cálculo. ¿Cómo se hace la expresión de la incertidumbre? Todo esto que está acá son componentes tipo A. ¿Sí o no? Resultados son componentes tipo A. Todo lo que está en otras son componentes tipo B que aportan a la incertidumbre. Entonces tenemos componentes tipo A, componentes tipo B, y esas componentes tipo A y componentes tipo B nos van a dar una incertidumbre. Con esa incertidumbre vamos a aplicar unas cosas que se llaman las reglas de decisión. Y con esas reglas de decisión vamos a evaluar la conformidad o no de mi incertidumbre y de mi resultado. Miren que la conformidad, la capacidad de medición, que son reglas de decisión, se mide entre 3 y 10. Se mide entre 3 y 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo están viendo acá o no? Sí, profe. Y entonces me voy a volver al dichoso cuadrito ese que yo les muestro. Miren cómo cambia entre 3 y 10, entre 3 y 10, entre 3 y 10. ¿Entendido? Estos se llaman reglas de decisión y las vamos a aprender a utilizar la semana que viene. Ay, la semana que viene no, el jueves. Listo, el jueves, la clase que viene. Ajá. ¿Entendido? Chicos, me voy a volver a la diapositiva donde está. Entonces, cuando yo aplique esas reglas de decisión y evalúe la conformidad o no de mis resultados, yo reporto. El mensurando es el valor de la magnitud, que eso no lo obtenemos, acá no estamos en este tema, ya esto lo sabemos especificar, más el valor que estamos aprendiendo a estimar, que se llama la incertidumbre, pero U mayúscula, que es lo que vamos a aprender la semana entrante. ¿Entendido? Sí, profe. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo claro? Uy, pues muy bacano. Muchachos. Sí, profe, ya sería arrancar con el taller, ir mirando ahí como, Eso, Michael, esa es la mejor participación que puedes colocar ahorita. ¿Por qué la intención mía fue pasarles el taller? La próxima clase van a haber muchas, muchas, muchas preguntas. Eso es lo ideal.
¿Entendido, chicos? Eso es lo ideal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Entonces, no se les olvide, gracias Hilary, no se les olvide ir mirando el taller, porque el taller no es difícil, muchachos. El taller simplemente es laborioso. Se están dando cuenta que no es difícil. Es simplemente entender y comprender cómo se hacen las cosas. ¿Entendido, chicos? Chicos, espero que hayan entendido muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a dejar de grabar acá porque no me quiero adelantar del tema de los otros chicos. Porque la próxima clase quiero que todos estén al compás. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe. Muchachos, que les vaya muy bien. Les deseo feliz día. Igualmente, profe, que esté muy bien. Hasta Gracias, luego. Michael. Cuídate mucho. Bye, bye. Chao, chicos. Hasta luego, profe. Chao, Juan. Uy, uy, uy.